Ok, esto debería terminar la clase que viene, esperemos. Vamos a hacer ahora inicialización. Entonces la idea fundamental es entender, bueno, ¿por qué necesitamos inicialización? ¿Qué significa inicialización? Obviamente, ya sabemos, bueno, tenemos alguna idea con lo que vimos en el curso pasado de cuáles eran los valores iniciales que le colocábamos a los valores de los pesos. Lo hacemos con las capas lineales, hay evidentemente analogías con las capas convolucionales, recurrentes, etc. Bien, entonces primero vamos a ver la necesidad, luego vamos a ver la primera inicialización que se llama inicialización G, luego vamos a repasar un poquito nada más de valores esperados de prueba. Demostramos que los valores esperados de las derivadas para las capas de cada una de el paso hacia adelante de cada una de las i tiene que ser 0. Demostramos por qué da 0. Escribimos la varianza, ¿okay?, de las preactivaciones en términos de las activaciones. Nosotros mismos vamos a demostrar esto. Y luego vamos a escribir la varianza de las preactivaciones en términos de las preactivaciones. Y vamos a llegar a esta fórmula que es bastante sencilla de entender. Y vamos a ver por qué, ¿okay?, tenemos que utilizar estos valores. Entonces, lo primero es, como siempre, repasamos un poquito. La idea fundamental es, bueno, las preactivaciones, que es antes de aplicar la función de activación, ya sabemos o recordamos que es el vector de sesgo multiplicado por la matriz asociada para esa capa por los valores de la activación en la capa KS. Esto ya lo hemos visto muchísimas veces y espero que no tengamos que repetirlo. Lo siguiente que tenemos que acordarnos es que h de k es obviamente la función de activación evaluada en f de k-1, si se acuerdan. Esta es la idea fundamental de lo que estamos haciendo siempre. ¿Okay? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué valores necesitamos colocarles en la primera iteración, ¿okay?, a los valores del sesgo y a los valores de la matriz? ¿Por qué? Porque recuerden que, bueno, en la primera iteración necesito de alguna manera que estos componentes estén inicializados, tengan algo. ¿Por qué? Porque nuestro método iterativo asume que en la primera iteración tenemos algo para cada uno de los elementos de nuestra red. Eso tiene que tener algunos valores, ¿ok? Entonces, la idea fundamental es, bueno, es entenderlo como que es similar a lo que hicimos el semestre pasado cuando teníamos el punto de partida o de comienzo usando descenso del gradiente ordinario para modelos de regresión. Aquí tenemos que entender, tratar de ver, ¿okay?, qué valores vamos a utilizar para el sesgo y qué valores vamos a utilizar para la matriz de las capas lineales, ¿no? Entonces, primero, obviamente, como la idea es que, a ver, es que los sesgos den lo más cercano a cero posible para que obviamente sean, la idea fundamental es que nada más le demos importancia a la capa lineal. Lo lógico es pensar, ¿okay?, que los sesgos los podemos inicializar a todos en cero. Y de hecho, de manera estándar, todos los sesgos se inicializan en cero. ¿Okay? Lo siguiente es pensar, bueno, ¿qué distribución puede tener la matriz de datos, ¿okay?, de la capa lineal para cada una de nuestras capas? Bueno, lo lógico o lo normal es pensar que esto va a ser una distribución normal en donde cada una de las componentes IJ va a seguir una distribución de probabilidad con media cero y varianza, la misma varianza que sea sigma de tita cuadro. ¿Ok? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa cuando este valor es muy grande y cuando este valor es muy pequeño? ¿Okay? Estas serían las preguntas fundamentales que nos podemos hacer. Si recordamos, ¿okay?, la idea de backpropagation era las actualizaciones que hacíamos, ¿okay?, para el sesgo y para omega. Recuerden que derivamos cada una de estas expresiones. Era la derivada parcial de LI respecto de las preactivaciones para el caso de los sesgos, y para la matriz era la derivada parcial de de cada una de las LI respecto a con respecto a las preactivaciones multiplicados, si se acuerdan, a las activaciones traspuestas. Esto me da entonces, recuérdense que esto me da un vector multiplicado por otro vector traspuesto, me da entonces una matriz. Tenía disponible una matriz como valor de las derivadas parciales de LI para cada uno de los elementos de la capa lineal, que eso es obviamente correcto. Obviamente necesitamos las derivadas parciales, son cada una de las derivadas para cada una de las componentes de mi matriz. Por último, recuérdense que la derivada parcial respecto a las preactivaciones, es decir, cuando estamos haciendo
el cálculo con la derivada de la función de activación. Recordemos que la derivada de ReLU me daba la función indicador punto en punto multiplicado por este valor que está acá. Esto también lo demostramos. Recordemos por último esta función indicador. Recuerden que basta con entonces decir que lo que me dice es que todos los elementos en donde ese vectorcito de positivo lo dejo y si es negativo lo multiplico por 0. Esto se acuerdan, ¿no? La función indicador f de k-1 mayor que 0 es eso que acabo de decir. Cualquier valor positivo lo dejo, si es menor que 0 o igual, bueno, evidentemente con 0 quedan 0, pero si es menor que 0 simplemente le pongo 0. Esa es la idea de lo que hacía ReLU. ¿Se acuerdan, no? ¿Ok? Espero que sí. Entonces vamos a ver cómo podemos inicializar. Lo primero es, ¿ok? Entender. Este es el setup. Imagínense que tenemos 50 capas. Tengo 50 capas. ¿Ok? Hasta llegar a las 50. Cada una de las capas tiene 100 neuronas. La inicialización quiere decir si asumimos entonces que el sigma es 1. ¿Ok? Que tenemos el vector, perdón, para el vector de entrada, cada uno de los elementos de entrada es una normal 0,1 de 100 posiciones. En consecuencia, tengo 100 columnas por cada una de las filas. El vector fijo de las Y simplemente lo coloco en 0 y el vector de sesgo lo inicializo todo en 0. ¿Ok? Esto puede ser, es simplemente un ejemplo de juguete en donde le coloco a cada una de las componentes una normal 0,1. Estoy tratando de predecir puros ceros y el vector de sesgo es 0. La matriz, ¿ok? Asociada a los pesos, digo que es una normal 0,1. Sigue con, ¿ok? La forma que queremos original. Simplemente coloco que la desviación estándar es 1 y me queda acá entonces una matriz con 100% componentes. Y vemos, ¿ok? Cómo pudiese cambiar esto dependiendo de distintos valores de las varianzas. En el paso hacia adelante, segundo. Ok, en el paso hacia adelante vemos lo siguiente. Mientras más cercano esté a 1, fíjense cómo los valores de las varianzas empiezan, okay, a subir. Okay, empiezan a subir en el paso hacia adelante. ¿Cuál es el valor final que tenemos de las derivadas parciales respecto a las funciones de activación? Para valores cercanos a 0, fíjense que en algún punto empiezan a colocarse negativas. Okay. Esto es en el paso hacia adelante. En el paso hacia atrás lo que va a suceder es lo siguiente. Para los valores que estén cercanos a 0,02, por ahora no sabemos cuál es ese valor, pero cercanos a esta raya gris, los valores finales de las derivadas parciales me quedan entre comillas estables. Vamos a decirlo así. Estables. Para un cierto threshold, no importa cuál es, lo importante es entender qué está pasando. Cuando yo modifico un poco los valores entre 0,02 y 0,1, lo que va a suceder es que fíjense que las unidades de los valores de las derivadas parciales me explotan o hacia infinito o hacia 0. ¿Ok? No importa hacia dónde va. Fíjense que simplemente con escoger entre 0 y 1 la varianza para un caso que es una red que no es tan grande, hace que para pequeñas modificaciones de los valores, los gradientes o dejan de converger porque todos los valores que me quedan asociados a los gradientes me quedan infinitos o todos se van a 0. ¿Ok? Eso quiere decir que debe existir algún rango pequeñito, válido, en donde me queda entre comillas estable los valores de mis derivadas parciales para yo poder resolver el problema que queremos resolver. Entonces, la idea fundamental es entender cuál es este valor, ¿okay? Alrededor de qué valor deberían estar, ¿okay? De tal manera que podamos calcular esta derivada. Fíjense que simplemente para pequeños cambios, ¿okay? en el valor inicial hace que converge completamente o van a 0 todos los valores independientemente de cuál es la iteración, ¿no? Entonces, cuando los valores de los gradientes tienden a infinito, se llama el problema de los gradientes explotados o exploding gradients, y cuando tienden a 0, se llama el problema de los gradientes desvanecidos o vanishing gradients. ¿Okay? Esto lo pueden leer bastante en la literatura si les interesa un poquito más entender lo que sucede, ¿no? Para poder resolver este problema, ¿okay? En uno de los papers más famosos que utilizamos para inicializar redes neuronales cuando usamos ReLU como función de activación, ¿okay?
la idea fundamental es, vamos a leer, hacer lo siguiente, ¿ok? Paso hacia adelante. Deseamos que la varianza de las activaciones de la unidad oculta en la capa K más 1 sea la misma que la varianza de las activaciones en la capa K. Entonces, la idea fundamental es que las varianzas entre capa y capa sean siempre las mismas, ¿ok? Esto va a llegar a la consecuencia, ¿ok? Porque, ojo, acá ustedes me podrán preguntar, bueno, si la desviación entre capa y capa tiene que ser la misma, ¿ok? ¿Por qué no ponemos la misma para todas las capas? ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Por qué ponemos, diferenciamos la idea entre la capa K y la capa K más 1 y no le coloco simplemente la misma a todo? En el ejemplo que nos dieron, todas las capas tienen la misma dimensión. Esto no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Yo puedo hacer una que tenga 100 acá, luego aquí tengo 200 y luego aquí tengo 50. Lo único que me dice es que entre cada una de ellas, ¿ok? La varianza de las activaciones acá tienen que ser las mismas y acá tienen que ser las mismas. ¿Se ve? Acá evidentemente la matriz me queda 50 por 200, aquí me queda 200 por 100. Lo que es cierto es que las desviaciones acá y las desviaciones de esta matriz son todas las mismas. ¿Se entiende? No me dice que tienen que ser todas las capas ocultas de la misma cantidad de neuronas. Simplemente me está hablando de las desviaciones para cada una de las diferencias entre la capa K y la capa K más 1. ¿Ok? Asumo simplemente entonces que tienen la misma desviación para cada una de las capas. Eso es todo. ¿Ok? En el paso hacia atrás, deseamos que la varianza de los gradientes en la capa K sea la misma de la varianza de los gradientes en la capa K más 1. Eso es todo. Entonces es la misma idea. ¿Ok? Pero uno está asociado a el cálculo de los gradientes, uno está asociado al paso hacia adelante. ¿Ok? En algún punto vamos a llegar a este valor, lo vamos a ver por qué es así. ¿Ok? Pero la idea fundamental es esta, que ocurra estas dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, primero, entender más o menos cuál sería el valor útil en el ejemplo. Si se fijan, 2 entre la dimensión es simplemente 2 entre 100 y me da 0.02. No en vano, ¿ok? Es 0.02 el valor que funciona bien para ese ejemplo de juguete que pusimos antes, ¿ok? Entonces, la idea es, bueno, como lo inicializamos en 0.02, que teóricamente es el valor que este paper llegó, fíjense cómo los valores sí quedan estables alrededor de números que no son cercanos a infinitos o cercanos a cero. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo se llega acá. Para poder llegar acá, ¿ok? Para algo positivo de todos, vamos a recordar pequeñas cosas de prueba. ¿Ok? Primero, el valor esperado de g de x, esto lo vimos en algún punto, es si x fuese una variable continua, la integral de esto. Pero primero vamos a recordar, que es rapidito, ¿qué es una variable aleatoria? Ayúdenme. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Qué es una variable aleatoria? Probar. Variable aleatoria. Vamos a recordar. Una función que le asigna puntos en un plano a posibles casos Ok, de un espacio muestral. ok. Me gusta. Esto es una función que asigna a valores del espacio muestral. Ok. No necesariamente del plano, pero de R. Ok. Simplemente, Ok. eso es una función que le asigna valores del espacio muestral, ¿ok? A los reales. Dependiendo de si yo esto lo cambio y digo que asigna valores del espacio muestral, ¿ok? A un conjunto de, vamos a poner, perdón, C, ¿ok? Dependiendo de la forma de C, tenemos o variables aleatorias discretas o variables aleatorias continuas. Cuando C es los naturales, cuando es los enteros positivos, ¿ok? Estamos en variables aleatorias discretas, ¿ok? Si, perdón, si se va efectivamente a los reales, estamos en el caso continuo. Esto nos acordamos, ¿no? Habían diferentes propiedades que teníamos de las variables aleatorias. Una era, por ejemplo, si estamos en el caso, por ejemplo, en el caso discreto, la suma para todo x perteneciente al rango de la variable.
Ok, de la probabilidad de X, ¿cuánto me tiene que dar? 1. 1. Ok. Todo P de X está acotado entre ¿qué cosa? 0 y 1. 0 y 1. Por último, ¿qué era lo otro? La probabilidad de X intersectado por la probabilidad de X. Bueno, vamos a llamarlo Y. Para todo X, Y dentro del rango de X, ¿cuánto me tiene que dar? Cada uno de los punticos de nuestros datos, ¿cuánto me tiene que dar la intersección de ellos? 0, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Espero que sí. Ok. A partir de esto teníamos ciertas propiedades. La primera era, por ejemplo, el valor esperado de X. Ok, ¿qué era? Era la integral o la suma de X por la función de densidad o X por la función de probabilidad de X, ¿verdad? En el caso de las continuas, recuerden, si yo tengo aquí mi X y tengo aquí mi función de densidad de X, ¿ok? Esta es mi función. Lo que es una probabilidad es el área debajo de la función de densidad. Lo que yo puedo decir entonces es que la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x por el diferencial de x, esto me da 1. ¿Ok? En el otro caso, en el discreto, ¿ok? Aquí sí tengo probabilidades, probabilidad de x. Aquí tengo x, tengo diferentes puntos. Si estamos lanzando, por ejemplo, un dado, tengo 6 valores posibles. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Y cada uno de ellos tiene probabilidad un sexto. La suma de todos ellos da 1. La intersección, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que el dado sea 1 y 2? Obviamente tiene que dar 0. Y la suma de todos ellos da 1. ¿Ok? Esa era más o menos la idea. Luego, teníamos diferentes propiedades. La más importante, o la primera que veíamos era el valor esperado, que básicamente es sumar o la integral de x por la densidad o por la función de probabilidad. Y teníamos simplemente un valor de tendencia central de la distribución de probabilidad. En el caso de un dado, por ejemplo, converge al valor 3.5, que es justamente el promedio aritmético de los de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Eso es más o menos la idea de lo que hacíamos como resumen, ¿no? Vamos aquí a agregar un slide nuevo. Vamos a eliminar acá de cosas. Okay. Cool. Seguimos. Entonces, en algún punto deben haber visto el valor esperado de un funcional de X. Y es exactamente la misma formulita y la vamos a usar hoy. Entonces, el valor esperado de un funcional es simplemente repetir lo que hicimos con la X, pero con un funcional. Entonces, es la integral del funcional de X por... Y aquí sí es un pequeño error del libro, que bueno, les he escrito algunas veces, pero nunca me hacen caso. En realidad esto no es la probabilidad, este es f de X. ¿Ok? La función de densidad no es una función de probabilidad. ¿Ok? Lo que es una función de probabilidad es o la FDA, por ejemplo, si se acuerdan, la FDA, que es la función de densidad acumulada de X, era la integral desde menos infinito a qué cosa? A X. A X de F. Y aquí, bueno, si nos ponemos un poquito estrictos como los matemáticos, queríamos poner otra variable. ¿Ok? Y ahí me da simplemente, obviamente aquí tenemos entonces la variable, la función de densidad acumulada, que es simplemente la probabilidad hasta el valor X, ¿ok? Dada la función de densidad que tenemos disponible, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, aquí debería ponernos, si estamos utilizando integral, debería ser la función de densidad. Entonces, aquí simplemente sería cuál es el valor medio de g de x tomando en cuenta la densidad de x dentro de nuestros variables. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Uno puede aproximar, ¿ok? Uno puede aproximar este valor muestreando diferentes valores de f, ¿ok? Eso sí es cierto, puedo mostrar diferentes valores de f y lo que puedo hacer es 1 entre n de la suma de todos esos valores que estoy muestreando en mi función. Por ejemplo, si la función fuese de este estilo, ¿ok? Puedo mostrar 100 valores y agarro este valor, hasta llegar hasta el final, ¿ok? Si el muestreo es uniforme en el dominio, entonces esto es cierto que este funcional
que si es una suma, se asemeja al valor real del valor esperado de g de x. Pero esto lo sabemos, ¿ok? Esto lo sabemos desde Mate 1. ¿Ok? ¿Por qué? Desde Mate 1, porque cuando este n tiende a infinito, esto tiende a infinito, ¿qué estamos haciendo? Se llama integrales de Riemann. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, cuando la distancia entre los punticos que estoy evaluando es 0, ¿ok? Esta suma se asemeja obviamente al valor real de lo que estamos haciendo en la integral. Entonces, simplemente aquí estamos diciendo, bueno, para poder aproximar este valor, basta con escoger alguno de los puntos, los evalúo, ¿ok? Y tengo una aproximación de el valor esperado. Esto es cierto, obviamente, ¿ok? Por temas de las integrales, no necesariamente tiene que ver con probabilidades. Pero bueno, aquí lo colocan así. Me imagino que para hacer un poquito más sencilla la explicación, pero nosotros sabemos todo esto ya de diferentes cursos, ¿no? Cool. Entonces, los valores esperados tienen diferentes nombres dependiendo de la g. Cuando usamos nada más g de x es igual a x, se llama media, que es el mu que hicimos siempre, ¿ok? Si yo coloco g de x es igual a x a la k para cualquier k, es el késimo momento alrededor de 0. ¿Por qué es alrededor de 0? Porque aquí coloco, es como si estuviese aquí colocando menos 0, ¿ok? Cuando yo hago, por ejemplo, x menos mu elevado a la k es el késimo momento alrededor de la media. Si hago x menos mu elevado al cuadrado es el késimo momento, el duodécimo momento, que le colocamos simplemente el nombre de varianza, ¿ok? Si elevo a la 3 es un valor que me explica un poco la simetría de una función de probabilidad, y si lo elevo a la 4 lo llamamos kurtosis, pero yo puedo poner el k que yo quisiera. Lo que pasa es que en nuestros cursos le damos importancia nada más a este caso y a este caso, ¿ok? Pero al final uno pudiese generalizar simplemente utilizando esta forma. De hecho, uno puede hacer x menos a elevado a la k y tengo dos parámetros distintos que pudiese variar. Lo que pasa es que los valores que son útiles es colocar aquí, obviamente, perdón, la media, y como exponentes colocamos valores naturales, ¿ok? Esto no sé si lo vieron. Esto, por cierto, vamos a hacer publicidad y mercadeo. Ya. Esto es nuestro. Ok. Entonces, luego les agregan 4 propiedades que nos deberíamos acordar de prueba, y si las vemos nos acordamos rapidito. Primero, el valor esperado de una constante es la constante. El valor esperado de la constante por g de x es k por la esperanza de g de x. Luego, el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. Y por último, el valor esperado del producto es el producto de los valores esperados. Sí, solo si son independientes. ¿Ok? Esto es lo que nos tenemos que acordar de prueba para poder hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, ¿se acuerdan de esto? Si no se acuerdan, no importa, porque lo vamos a hacer acá. Primero, el valor esperado de g de x es nuestra función general. Vamos a colocar aquí una k. ¿Ok? Tengo este k, obviamente no depende de la integral, puede salir como constante. Y aquí tengo, no sé por qué lo hacen, pero lo hacen. No le colocan acá los valores de las integrales impropias. No sé por qué no lo hacen, pero aquí debería colocar esto. Y aquí debería colocar esto. ¿Ok? Entonces tengo la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad. Recordemos que esto en verdad debería ser f, no debería ser una PR, pero bueno, no importa, que me da 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esto da 1? Porque estoy integrando a lo largo de todo el dominio mi función de densidad, eso me da 1 y me queda la constante. ¿Ok? Siguiente. Si yo hago el valor esperado de k, de esa constante por g, me saca la k como constante, y aquí me queda la definición original, que la tengo aquí disponible, y me queda acá por el valor esperado. Así es bastante sencillo en este estilo. Luego acá, ¿ok? Tengo el valor esperado de f de x más g de x. Eso es lo mismo que escribirlo de esta manera. Hago distributiva. Como tengo estos dos valores, los puedo separar y separo las integrales. Esto hasta aquí es propiedades integrales, no tiene nada que ver con prueba, y me queda el valor esperado de ambos funcionales. ¿Ok? Me detienen, sí, voy muy rápido, pero creo que esto para todos ustedes es bastante sencillo. Recordemos hasta el cansancio, por favor, esto está mal, esto es un desastre, pero
vamos a seguir usando la anotación del libro a pesar de que, bueno, voy a tratar de enviarlo de nuevo un correo, ¿ok? ¿Hasta aquí entendemos? Pero ahora todo es sencillo, creo, ¿ok? Creo que esto lo deben haber hecho muchas veces en prueba no hace mucho. Luego aquí, si se acuerdan, ¿ok? Teníamos las funciones de densidad, las conjuntas y las que eran cuando usábamos, ¿cómo se llama esto? Las condicionadas. Entonces, esta era, si tuviese una función distribuida conjuntamente, recuerden que tenemos las marginales, tenemos la función condicionada de x dado un y. Esto no sé si se acuerdan, espero que sí. Y bueno, la idea fundamental, si se acuerdan, era que la probabilidad de la conjunta, y, ok, esto era, a ver, es que bueno, esto no quiero hacer esto un curso de prueba. Si se acuerdan, esto para mí es suficiente. ¿Okay? Cuando eran independientes, la probabilidad de x dado y es lo mismo que la marginal de x y la probabilidad de y dado x, dada la conjunta, es simplemente la probabilidad marginal de y. ¿Esto se acuerdan? Sí. Entonces, ojo, aquí, o sea, okay, aquí recuerden que se quedan dos cosas multiplicándose. Si son independientes, las puedo separar y basta con usar simplemente una de ellas. ¿Okay? Eso es todo lo que nos tenemos que acordar. ¿Okay? Lo podemos hacer, ojo, tanto para y como para x. La idea fundamental es simplemente cuando son independientes, recordemos que simplemente multiplicamos ambas FDPs. Esa era toda la idea. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿okay? La idea fundamental es, bueno, cuando g de x es el producto, si son independientes, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo separar, ¿ok? La distribución conjunta como el producto de estas dos cosas, de las funciones de densidad marginales para la x y para la y. Si eso es cierto, independientemente, ¿ok? Independientemente de cómo yo escoja los diferenciales, me queda, no importa si diferencio primero respecto a x y o x, da exactamente lo mismo. Puedo separar ambas integrales, una para cada uno de sus diferenciales y me queda una integral por un lado, una integral por el otro lado y me queda el producto de los valores esperados. ¿Ok? Esto está bien, ¿verdad? Nos acordamos de esto. Si estoy primero derivando respecto a x, vamos a terminar aquí. Si estoy primero derivando respecto a x, esta señora, okay, ya, era esto. Si estoy derivando primero respecto a x, este valor y este valor son constantes y salen, ¿verdad? Lo mismo es para el caso análogo. Si yo calculáramos primero respecto a la y, tanto este valor como este valor salen como constantes, independientemente de cuál escogemos. ¿Okay? Puedo separar las integrales en dos completamente, están bien separadas y puedo tener un valor esperado a un lado y un valor esperado al otro lado. Y además, obviamente, es claro que aquí es conmutativo alrededor de la multiplicación. ¿Ok? Lo último era entender que el valor esperado de el momento centrado alrededor del mu con k igual 2, que es la varianza, era el valor esperado del momento 2 menos el cuadrado de la esperanza. ¿Okay? Tomando en cuenta, bueno, que la notación que le damos al valor esperado de x es mu. Para hacer esta prueba era bastante sencillo. ¿Ok? En teoría vamos a hacerlo acá. ¿Ok? En la primera parte, ¿qué estamos usando? Va a ser fastidioso. La regla 3. Regla de 3. Bueno, No, la regla 3. La tercera. Ah, correcto, sí. Vamos a usar la regla 3, pero mi idea era cómo pasamos de acá para acá. Y lo primero que nos damos cuenta es que hay un error que también he escrito, pero nunca me responden. Esto en realidad va aquí el paréntesis. ¿Okay? Se quita y está acá. Entonces, lo primero que hacemos es expandir el cuadrado, que es x cuadrado menos 2 veces x por mu más mu cuadrado. ¿Ok? Luego sí, ¿qué regla vamos a usar para poder separar esto? Usamos la tercera, porque la suma y la resta las podemos separar. No importa, ojo, no importa cuántos pasos hacemos. Aquí, obviamente, ¿ok? Estamos usando nada más dos funcionales que uno pudiese escribirlo si fuese extremadamente fastidioso, como la esperanza de x cuadrado menos g de x, o podemos poner incluso más, no importa, más g de x, y colocamos que g de x es menos 2 por x mu más mu cuadrado.
Y luego hago el siguiente paso, que es separar g de x, y me va a quedar en algún punto, ¿ok? Esta resta y esta suma. Entonces, bueno, hay ciertos pasos que estamos obviando. Por ejemplo, aquí este menos 2. En realidad, uno puede escribir este menos 2 como si fuese la k. Y sale como ella sola menos 2. Pero creo que esto es bastante sencillo, que todos entendemos lo que está sucediendo. ¿Por qué lo digo? Porque es un poco arbitrario que sí saca primero el menos como una constante, pero el 2 no lo quiso sacar. Si fuese consistente, esto debería haber sido esperanza de x cuadro más la esperanza de menos 2x mu. ¿Lo ven? Y al final sí puedo sacar menos 2 como constante, porque la constante es menos 2. No es necesariamente 2. ¿Se ve? Pero esto no es tan útil a la demostración, pero sí me importa decirlo. Aquí falta un paso, por así decirlo. ¿Okay? Luego, el siguiente paso, ahí sí sacó, de alguna manera sacó tanto el 2 como el mu como si fuese la k, y el menos lo dejó al comienzo. Y me queda, ¿ok? Algo tan sencillo como la esperanza de x cuadrado menos 2 veces por mu, por la esperanza de x más mu cuadro. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Mu. Es mu, ¿verdad? Como es mu, nos queda al final simplemente el valor esperado del momento 2 menos, esto es centrado alrededor de 0, menos 2 veces mu cuadro más mu cuadro, y me queda simplemente este valor. Que esto debe haber sido parte de la práctica, creo que es la práctica 1 de la parte de variables aleatorias, ¿no? Esto todos se van a acordar, es bastante sencillo. ¿Ok? Finalmente, regresando a la notación, me queda entonces el valor esperado de x cuadro menos la esperanza de x cuadro. Esa es la idea, ¿ok? Que es lo que vamos a poder utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar, creo que por lo último que podemos hacer hoy, vamos a demostrar que la esperanza de las preactivaciones de la derivada tienen que ser 0. Entonces, recordemos que 1, f de x es beta de k más omega de k hk, y lo último que tenemos que acordarnos es que h de k es a evaluado por f de la preactivación k-1. Okay, eso es todo lo que tenemos que acordarnos por ahora. Entonces recordemos, están distribuidos normalmente, los sesgos están inicializados en 0, y sé que las omegas tienen media 0 y varianza sigma de omega cuadro. ¿Okay? Entonces vamos para acá. Objetivo, mantener la misma varianza entre las dos capas. Eso quiere decir que el valor esperado de cada una de las componentes de esta señora me tiene que dar lo mismo. Esa es la idea fundamental. Entonces, considerar las medias de las preactivaciones. Entonces, ¿qué es la media de la preactivación? Es nada más asumir, no es nada complicado, chicos, es nada más asumir que esto es una variable aleatoria. ¿Ok? Si yo asumo que eso es una variable aleatoria, lo que nos interesa es que es aleatorio, valga la redundancia, es esta parte de acá y esta parte de acá. El resto lo asumimos como constante. ¿Ok? Sigo. Entonces, ¿qué sucede? El valor esperado de ese f de y, que es como si fuese un g de x, esto es un g de x, es simplemente un funcional de las distribuciones que estamos haciendo. El funcional es ese señor que está acá. Cuando separo, ¿qué me queda? Me queda el lado izquierdo valor esperado de los sesgos más, ¿ok? El valor esperado de la suma de omega de ij, hj. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Qué sucede acá? ¿Ok? Tenemos lo siguiente. Esto por definición es 0. ¿Correcto? Porque lo puse como parte de mi... obviamente es parte de mi preámbulo. Son cosas que estoy asumiendo que son ciertas. Lo siguiente es separar, ¿okay? El valor esperado de omega de h. Lo separo como el valor esperado de la omega multiplicado por el valor esperado de la h. Entonces, a pesar de que estamos interesados en este señor, ¿ok? ¿Qué es la h? Lo hicimos antes. Es A de F de, vamos a poner acá J-1. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que yo escribo H, ¿ok? Esto no es constante y no lo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque en algún punto tiene, ¿ok? Valores acá que están asociados a las variables aleatorias. Entonces, por ahora eso nada es constante. Lo dejamos por ahora de esta manera. Entonces, cuando llego para acá, ¿qué tenemos por aquí? Primero, esto lo conozco, ¿ok? Porque es el valor esperado de los sesgos.
suma desde j igual 1 hasta d de h. Luego me queda el valor esperado de cada uno de los elementos, ¿okay?, de mi omega multiplicado por los valores esperados de las activaciones. ¿Qué pasa? Por definición, yo dije que la media tiene que darme 0. Entonces no me importa cuánto da esto, no me interesa cuál es el valor esperado de las activaciones. Yo sé que los valores esperados por definición de las omegas me tienen que dar 0. En consecuencia, fíjense que el valor esperado de las f, si yo utilizara este setup, me da 0 el valor esperado. Eso entonces quiere decir que estaría bien. ¿Se entiende la idea? Entonces, si yo asumo que estoy agregándole, ¿okay?, a mi red pesos de manera aleatoria y la distribución que uso para inicializarlo es una normal con media 0 y varianza sigma de omega cuadro, el valor esperado, que es la primera cosa que necesito saber, es cuánto me da el valor esperado de las preactivaciones de las derivadas, ¿okay?, me está dando 0. Y eso está bien, es lo que necesito. Lo siguiente, ¿okay?, era parte de las hipótesis iniciales, era mantener el mismo valor de varianza entre dos capas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular cuál es la posible valor de la varianza entre capas, es decir, para la preactivación, ¿okay?, f de i derivado. ¿Y cómo lo hago? Simplemente utilizo la identidad que ya demostramos, que el valor de la varianza es el valor esperado del cuadrado menos el cuadrado de la esperanza, usando esta propiedad. ¿Se ve? Entonces vamos a ver qué da. Entonces, la varianza es el valor esperado cuadro menos la f cuadro. Eso por ahora no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Qué pasa? Esto ya lo calculé. ¿Esto qué me va a dar? Ahí está la respuesta, pero 0. da 0. ¿Por qué? Porque lo acabamos de demostrar. Esto ya yo sé que da 0. Entonces tenemos que saber cuál es el momento cuadrático de los valores de las preactivaciones de las derivadas. Eso es todo lo que necesitamos calcular por ahora. Con o utilizando esto como valor o conocimiento inicial. Entonces seguimos. Entonces, ¿qué es esto? Entonces el valor esperado del cuadrado, ¿okay?, de esto, ya sabemos que podemos cancelar los valores asociados a los sesgos. ¿Ok? Se puede cancelar porque ya sabemos que los sesgos son 0. El siguiente paso entonces es, me va a quedar, porque lo hicimos antes, me va a quedar entonces un punto en donde vamos a tener el valor esperado de j igual 1 hasta dh multiplicado por la esperanza de estos elementos elevado al cuadrado menos el valor esperado de estos elementos elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda? Este valor, ¿ok?, ¿qué es? Esta es la varianza de cada una de las componentes IJ de mi matriz de pesos. Y eso por definición es este valor que está aquí. ¿Esto por qué es así, muchachos? Esto entonces debería ser la esperanza, ¿ok?, de IJ cuadro, porque estoy tratando de calcular la varianza, menos la esperanza de omega de IJ elevado al cuadrado. Pero, ¿qué pasa? La esperanza por definición da 0. Entonces yo puedo entonces abstraerme y saber que la varianza aquí, sin necesidad de hacer todo este cálculo, pero eso lo coloco acá, esto va a dar exactamente el valor que estoy asumiendo original. ¿Se entiende? Esto es todo definición. Entonces, como ya fíjense una cosa, esto depende de J, no debería haber salido. Pero ya yo sé por hipótesis inicial que la varianza de cada una de las componentes tiene que dar el sigma omega cuadro, y esto ahora es un número. Como esto es un número, sale como constante, y sé entonces que el valor de varianza en las preactivaciones es el valor inicial por la suma de j igual 1 hasta dh, es decir, para cada una de las neuronitas del valor esperado de las activaciones. ¿Se ve? Evidentemente la varianza de cada una de las activaciones. Esto por ahora no se queda, pero sé que me está dando este valor. ¿Se entiende todo lo que hicimos? Por ahora todo ha sido sencillo. ¿Ok? ¿Sí se ve? Ok, asumo que sí, si no, recuerden detenerme. Entonces, en algún punto, ¿ok?, tenemos que asociar los valores de la esperanza de las derivadas con los valores de
perdón, los valores de las preactivaciones para las derivadas con los valores de las preactivaciones del paso hacia adelante. Vamos a ver cómo vamos a llegar hasta acá. Entonces, lo siguiente. Vamos a intentar calcular el término de la derecha. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, la varianza. ¿Ok? ¿Qué es? De hecho, este es el problema 7.14 del libro. Esto ya yo lo sé porque lo acabamos de derivar. Me queda la suma desde j igual a 1 de h del valor esperado de h de j cuadro. Entonces vamos a literalmente colocar la definición de las activaciones. ¿Esto qué es? Recuerden que h de j es la función de activación evaluada en f de j menos 1 o j. Aquí le dejaron el índice, da igual que j estemos utilizando. ¿Ok? Entonces, asumiendo que la función de activación es la ReLU, podemos llegar al siguiente paso. Colocamos ReLU como A, como la función de activación, y es el valor esperado de ReLU de f de j cuadro. ¿Se ve? Entonces, ¿qué es esto? Sí, profe. ¿Qué es esto? Fíjense, aquí es la suma. Hasta aquí nada cambia. Esto todo es lo mismo que tenemos antes. ¿Qué es lo que está a la derecha? Entonces, por definición, la esperanza de g de x es la integral desde menos infinito hasta infinito de la función por la f de p. ¿Ok? Esto es definición, no estamos haciendo nada esotérico. Entonces, ¿qué tenemos? Que la g, este sería, este de acá, es lo que llamamos entre comillas la g de x. ¿Ok? Solo que acá la variable x es simplemente el valor de la activación. No le tengan miedo a la notación, es simplemente una variable. Es la variable, esto es, estamos calculando la varianza para cada una de las preactivaciones en el paso hacia atrás. Entonces, luego que tengo esto, este señor que está acá es literalmente una función. Vamos a aplicarla. La función es, copio esto igual, me queda la integral desde menos infinito hasta infinito. ¿De qué cosa? Me queda la función indicador, ¿okay? Para f de j mayor a 0 por f de j elevado al cuadrado. ¿Ok? Multiplicado por, obviamente, la función de densidad y su diferencial. Entonces, el paso más importante es el siguiente. La función indicador, como yo estoy aquí derivando, estoy calculando las integrales para esta variable. La función indicador, desde el punto de vista integral, es lo único que va a modificarme. Es el rango, ¿ok? De la integral. Si yo sé que eso va a dar 0 para cualquier valor negativo, lo que quiere decir es que para cualquier punto de la integral en donde yo esté evaluando un valor negativo de f de j, me va a dar 0. Entonces no me interesa nada de la integral desde menos infinito hasta 0. Me interesa nada más de 0 hasta infinito y me puedo quitar este fastidio de la función indicador. ¿Se ve? Simplemente lo que hacemos es modificar el dominio, el dominio de la integral. Entonces me queda la integral impropia desde 0 hasta infinito de f de j cuadro por la f de p, ¿ok? Respecto a la variable f de j. ¿Qué pasa? Esta señora de acá, ¿qué es? Esta es la definición, si utilizara g de, voy a colocarle siempre las comillas acá, de g de x, comilla, como f de j cuadro. Entonces me queda el momento 2 centrado alrededor de 0 de la distribución de probabilidad de f de j. Eso es simplemente, ¿ok? Me queda simplemente, ¿este 2 de dónde salió? Claro. ¿De dónde sale ese 2, muchachos? ¿Del cuadrado de la función? No. Para que esto sea la varianza, ¿qué tiene que suceder? Aquí estoy en mitad del dominio, entonces tengo es mitad de la varianza, ¿lo ven? Claro, sí. ¿Ok? Entonces, si tuviese toda la varianza, obviamente si tuviese todo el dominio, tengo la varianza, aquí tengo la mitad de la varianza y me queda la suma de j igual a 1 hasta dh de la varianza de las activaciones del paso hacia adelante, y fíjense que esta es la varianza de las activaciones del paso hacia atrás de las derivadas. Entonces ahora tenemos una fórmula que involucra ¿qué cosa? Las varianzas de los valores del paso hacia atrás
con las varianzas de los valores del paso hacia adelante. ¿Qué no tengo disponible? Perdón, ¿qué sí tengo disponible? Tengo disponible la dimensión de la capa. Y obviamente yo puedo escoger, si yo quiero, puedo escoger este valor. Este valor es el que yo tengo control sobre él. Este valor yo tengo control sobre él. Sé las dimensiones de antemano porque obviamente yo definí mi red neuronal. Este es el número de neuronas que tengo disponible. Yo puedo controlar el valor de la varianza y tengo una operación o tengo una fórmula que involucra los valores de la varianza de las preactivaciones de los diferenciales con las activaciones. Entonces, si yo quiero mantener la misma varianza entre las dos capas, ¿ok? Es decir, ¿qué tiene que suceder? Que esta señora tiene que ser igual a esta señora. ¿Qué tengo que hacer? Perdón, empezó a sonar mi celular. Entonces, si yo quiero que esta señora... ¿dónde está el resaltador aquí? Si yo quiero que este valor sea igual a este valor, ¿cómo yo tengo que manipular el valor que yo tengo control? Es este. Entonces, si yo sé que me queda d entre h dividido entre 2 por lo que yo puedo manipular por el valor omega de f cuadro, y esto es igual a omega, bueno, esto es sigma f derivado cuadro. Si yo quiero que estos dos valores sean iguales, este y este, tengo que hacer aquí multiplicar por algo que esto me dé ¿cuánto, chicos? 1. 1, ¿verdad? En consecuencia, para que los valores de ambos casos, ¿ok?, me dé estable, es decir, que dé lo mismo, no importa si es para las preactivaciones desde el punto de vista de las derivadas o las activaciones desde el punto de vista del paso hacia adelante, inicializamos los valores de la normal que yo le coloco, los primeros pesitos que yo le coloco a las variables, lo inicializamos con varianza 2 entre el número de neuronas para cada una de las capas. Esto se llama la inicialización G. De hecho, se meten literalmente en PyTorch y van a ver por qué es una normal que tiene 0 y aquí te colocamos 2 dividido entre un valor que está acá. ¿Ok? Es literalmente lo que estamos haciendo en PyTorch. Y además, como es una igualdad, fíjense que esto no me está dando un rango. Me está diciendo que exactamente tiene que ser 2 dividido entre el número de elementos de las neuronas entre cada una de las capas. Entonces la pregunta es, ¿ok?, si tengo que mantener igualdad, ¿ok?, ¿qué pasa entonces obviamente cuando no son iguales la cantidad de neuronas de la capa de la izquierda con la cantidad de neuronas de la capa de la derecha? Entonces inicializamos nada más con el promedio de ambas y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Si tengo 100 de un lado y 200 del otro, el valor que voy a inicializar es 300 dividido entre 2. ¿Ok? Y esos son los valores que le coloco como varianza a la capa, a los valores de la normal para esa matriz. ¿Ok? En el paper pueden ver cómo al final me queda la raíz de 2 dividido entre el número de neuronas, que es exactamente lo que estamos demostrando ahora. Esto es un paper de unos investigadores de Microsoft. Y bueno, para nosotros, en nuestra área, se llama inicialización G porque simplemente, literalmente, además, es el apellido de uno de los autores. ¿Okay? Más nada, simplemente la gente empezó a llamarlo de esta manera porque era el apellido del primer autor de este paper. No tiene un nombre extravagante desde ningún punto de vista. ¿Okay? Entonces, bien, ¿qué pasa además de todo esto, muchachos? Que esto lo aprenden una sola vez y nunca lo van a aplicar. ¿Por qué? Porque obviamente en la capa de PyTorch, cuando ustedes definen las capas lineales, ustedes pudiesen, si quisieran, cambiar los elementos de inicialización, pero PyTorch lo hace por nosotros. No tenemos por qué andar calculando cuál es el valor para cada una de las capas, el valor optimal de los sigmas, simplemente lo calcula por nosotros. Pero la derivación, por así decirlo, viene de este simple cálculo, ¿no? Simplemente quiero asumir que tienen la misma varianza sin importar cuál es el paso y no me parece que sea tan complicado llegar a la solución. ¿Ok? Bueno, la clase que viene, nos faltan nada más 9 láminas, pero necesito más tiempo para explicar lo que 10 minutos. Vamos a ver otra inicialización que se llama la inicialización Xavier, que son las dos más famosas, y vamos a ver luego algunos ejemplos. Quizás agrego otros más. Vemos algunos ejemplos de cómo quedan los valores haciendo simulaciones y aquí vemos una tablita de
cuándo utilizar una inicialización, dependiendo de cuál es la función de activación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en PyTorch aquí les voy a colocar donde podemos ver estas inicializaciones o dónde están disponibles. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos el jueves para terminar este tema y finalmente vamos a poder ver redes convolucionales. ¿Ok? Vale, nos vemos. Gracias. Monto hoy las dos clases, disculpen. Gracias, profe. Chao, muchachos. Ok. Profe, una pregunta. Sí. La clase anterior no me puede quedar completo, entonces no sé si dijo algo de la tarea. Sí, la mando hoy. Ese era el acuerdo. Ok. Chao, chao. Gracias.